Rusia casi se queda sin equipo militar, sobre todo tanques y vehículos blindados, y la crisis empeora cada semana. Puede que pienses que estamos bromeando, pero mira este video de un tren gigante en movimiento. Uno de los últimos depósitos de tanques T-70 y dos operativos en Rusia va a la planta Urolbogan-Zavod para reacondicionarse. Estos tanques tienen más de 50 años. Sinceramente, en vez de reacondicionarlos, seguramente solo los desmantelen y usen para piezas de repuesto. ¿No es sorprendente que una nación famosa por sus tanques ahora pida a ex-estados soviéticos que le devuelvan tanques viejos? Bielorrusia, por ejemplo, ha estado devolviendo sus tanques T-72 y vehículos blindados BMP-2 a Rusia desde al menos 2022. Entonces es realmente cierto que Rusia podría quedarse sin no solo tanques y blindados, sino básicamente sin todo para 2026, y si ese es el caso, ¿podría ser el fin de los tanques en la guerra moderna? Vamos a cubrir todo esto en un momento, pero antes de profundizar en el qué y el por qué, echemos un vistazo de cerca al escenario actual. Antes de entrar al tema, dale like al video para ayudarnos con el algoritmo. A YouTube no le gusta el contenido contundente. Tus likes son muy importantes para nosotros al crear estos temas geopolíticos. Sigamos con el video. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reportan que hasta octubre de 2025, Rusia perdió más de $110 mil millones en equipo militar destruido o capturado. Solo los tanques suman más de 11.000 pérdidas y unos $175 mil millones. También se destruyeron más de 23.000 vehículos blindados, equivalentes a $14 mil millones. Y aquí viene lo sorprendente. Rusia perdió tanques desde el primer día de su invasión a Ucrania en febrero de 2022. Incontables tanques terminaron atascados en el lodo o en zanjas al azar, mientras que otros simplemente se quedaron sin combustible y se atascaron. Por la corrupción y mala planificación en sus suministros, los ucranianos remolcaban y reparaban estos vehículos abandonados para usarlos contra sus antiguos dueños. Ucrania estaba mejor preparada para una invasión rusa de lo que muchos creían, en gran parte por la inteligencia compartida por Estados Unidos. Días antes de la invasión, movieron en secreto sus sistemas de defensa reales y equipos clave, reemplazándolos por señuelos, que parecían lo suficientemente reales como para engañar a los drones y satélites rusos. Cuando los misiles rusos atacaron al inicio, creyeron haber destruido las defensas aéreas ucranianas y que los cielos estaban abiertos. Los aviones rusos bombardearon objetivos ucranianos de inmediato, mientras tanques y artillería avanzaban coordinados confiando en la cobertura aérea. Y por un corto tiempo, esto realmente funcionó. Rusia logró avanzar profundamente en territorio ucraniano, acercándose muchísimo a Kiev. Fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a desmoronarse para Rusia. Ucrania primero fue tras el apoyo aéreo de Rusia, derribando sus aviones y helicópteros uno por uno. Sin cobertura aérea, los tanques y vehículos blindados rusos de repente se convirtieron en objetivos lentos y vulnerables, fáciles de emboscar por Ucrania que aguardaba en cada esquina. En semanas, la OTAN envió armas que complicaron mucho la situación para los rusos. Misiles portátiles como el Javelin estadounidense y el Next Generation Light Anti-Tank Weapon británico empezaron a llegar en grandes cantidades a Ucrania. Estos misiles eran muy precisos, fáciles de usar para las tropas ucranianas y casi siempre lograban un impacto directo. Ucrania también empezó a probar drones vista en primera persona hechos con piezas comunes, además de estos misiles. En pocos meses, esos drones baratos destruían blindados rusos a un ritmo inesperado. La destrucción fue tal que Rusia tuvo que usar tanques de la era soviética. Antes de la guerra, se estimaba que Moscú tenía unos 10.000 tanques almacenados. Contaban con T-80 y T-70 y dos modernos T-62 y T-55 antiguos y algunas reliquias de los años 50. Putin pensaba que tenía una reserva inagotable, ya que se asignaban cientos de millones de rublos para mantener esos tanques listos para el combate. Pero resultó que la corrupción había carcomido silenciosamente ese sistema desde adentro, convirtiéndose en el mayor enemigo de Putin. Durante años, altos generales y funcionarios rusos desviaron grandes sumas del presupuesto de mantenimiento. El dinero para repuestos, mantenimiento y mejoras fue desviado con facturas falsas y contratos fantasma. Esto no era una estafa menor. Casi toda la alta cúpula estaba involucrada. Por eso, en los últimos 2 años, el Kremlin ha comenzado a procesar a decenas de altos mandos por robar millones del ejército. El general de división Denis Putilov fue condenado a 8 años y medio de prisión por aceptar grandes sobornos en contratos de mantenimiento de vehículos. Otro alto mando, el ex subjefe del Estado Mayor General de Rusia, recibió una condena de 17 años por malversar más de 1.000 millones de rublos que debían destinarse al suministro del ejército.
Al menos 10 generales y altos funcionarios cercanos al exministro de Defensa Sergei Shoigu han sido despedidos o arrestados. Ahora el daño causado es casi imposible de ocultar. Los tanques de reserva que Putin veía como su respaldo ahora son casi inútiles. Los motores están tan corroídos que no pueden repararse y las ópticas faltan o son muy antiguas. Las piezas de repuesto fueron retiradas hace años y vendidas por dinero en efectivo, dejando solo cascarones de metal vacíos que no pueden ser reacondicionados, reparados ni revividos. Ahora, para que quede claro, Rusia no se va a quedar sin tanques por completo en el corto plazo. Según el análisis satelital de Jumpy, en octubre de 2025, solo 92 de los 7.342 tanques en bases rusas están en buenas condiciones. Los 92 son modelos T-72B. Lo demás está casi inutilizable o irrecuperable. De los 1.606 tanques clasificados como en mal estado, la mayoría son variantes más antiguas, como los T-64, las primeras versiones T-70 y 2 Ural, y los modelos T-80. Han estado abandonados en almacenamiento por décadas, casi sin mantenimiento. Otros 844 tanques están en condiciones peores o irreparables. El resto son básicamente cascarones vacíos, llenos de óxido o les faltan componentes cruciales, que probablemente fueron desmantelados y vendidos debido a la corrupción sistémica. Con la mitad de sus tanques destruidos y el resto oxidándose, Putin tiene menos opciones blindadas cada día. Sí, Rusia todavía tiene oficialmente unos cuantos miles de tanques restantes. Estos vehículos requieren una remodelación extensa, un proceso lento y costoso que puede durar meses o hasta un año. Décadas de estar expuestos a condiciones climáticas extremas han dejado agujeros, óxido, motores corroídos y sellos cruciales resecos. Y Rusia no tiene medios realistas de conseguir reemplazos modernos debido a las sanciones. Incluso la electrónica básica, como radios y computadoras de puntería, requiere modernización total, pues la tecnología soviética antigua ya no es útil hoy. Incluso tras las reparaciones, es necesario instalar blindaje reactivo para que los tanques puedan enfrentar armas antitanque modernas. Es este el inicio del fin para los tanques que han sido clave en la guerra terrestre por más de un siglo. Para entender su importancia, debemos remontarnos a la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujeron los tanques en el campo de batalla. En ese entonces, la guerra se había estancado en brutales combates de trincheras. Ambos bandos estaban tan atrincherados que avanzar unos metros costaba miles de vidas. Los soldados enfrentaban interminables líneas de alambre de púas, incesantes bombardeos de artillería y fuego letal de ametralladoras que diezmaban batallones enteros antes de que pudieran acercarse a las trincheras enemigas. En 1916, los británicos introdujeron tanques para cruzar trincheras y alambre de púas, dando movilidad a una guerra antes estática. Al principio, la mayoría de la gente no esperaba mucho de estas nuevas y extrañas máquinas. Eran ruidosos, lentos y poco confiables. La mayoría de estos tanques eran solo un poco más rápidos que un soldado, pero visionarios como el oficial británico John Frederick Charles Fuller vieron algo revolucionario. Fuller pensaba que unos pocos tanques bien usados podían romper líneas enemigas y causar caos detrás de sus trincheras. Tras la Primera Guerra Mundial, no británicos ni franceses, sino Alemania, llevó los tanques a su siguiente etapa evolutiva. Irónicamente, Alemania tenía prohibido poseer tanques por el Tratado de Versalles. En vez de rendirse con los tanques, los estrategas alemanes analizaron por qué la Primera Guerra Mundial acabó en un largo estancamiento. Llegaron a la conclusión de que los ejércitos no estaban teniendo dificultades por falta de personal o de valentía. En cambio, carecían de velocidad, movilidad y gran potencia de fuego ofensiva. Los nuevos avances tecnológicos a principios del siglo XX ofrecieron exactamente eso. Alemania empezó a usar motores de combustión interna en vehículos más potentes y veloces, blindaje reforzado para resistir fuego enemigo, suspensión avanzada para mejor manejo en terrenos difíciles y radio confiable para coordinar a las tropas en batalla. 10 años después, en el periodo de entreguerras de 1920 y 1930, estas innovaciones fueron puestas a prueba. Los estrategas y oficiales militares alemanes comenzaron a experimentar con una forma de guerra radicalmente nueva, desarrollando una doctrina conocida como Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. La idea central detrás del Blitzkrieg era evitar la costosa y lenta guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que había provocado enormes pérdidas sin obtener verdaderos avances. En cambio, los alemanes planeaban romper las líneas enemigas rápidamente, usando tanques de movimiento rápido, seguidos de cerca por infantería, camiones y otros vehículos motorizados. La artillería atacaría al enemigo para debilitar sus defensas,
y la aviación apoyaría bombardeando rutas de suministro y depósitos de municiones. Los alemanes pensaban que la forma más rápida de derrotar a un enemigo era abrirse paso directamente por un punto débil en sus líneas y luego inundar la brecha, con tanques y tropas motorizadas rodeando ejércitos enteros y cortando sus suministros antes de que el enemigo siquiera se diera cuenta de lo que les había pasado. Cuando finalmente estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, esta estrategia de guerra relámpago fue increíblemente exitosa. Las divisiones Panzer alemanas derrotaron rápidamente a Polonia, Francia, Bélgica y Países Bajos en semanas. El éxito de los tanques en la Segunda Guerra Mundial los volvió esenciales para cualquier nación que quisiera un ejército fuerte y creíble. A mediados del siglo XX, tener una gran flota de tanques era esencial. Un ejército sin una sólida flota de tanques no era visto como amenaza, pues los tanques eran el principal símbolo de poder militar. La obsesión por los tanques aumentó tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Guerra Fría, una rivalidad de décadas entre dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Europa estaba dividida en dos por el telón de acero. Ambos bandos desplegaron grandes ejércitos de tanques cerca de sus fronteras, a veces separados solo por unos kilómetros. Se convirtió en una competencia constante, con cada bando gastando enormes cantidades de dinero tratando de superar al otro, fabricando tanques con blindaje más grueso, armas más grandes y potentes y electrónica más avanzada. Cada variante debía ser más resistente, rápida e inteligente que la anterior, ya que ambos bandos temían quedarse atrás o ser sorprendidos si estallaba una guerra. No solo las superpotencias de la Guerra Fría, casi todos los países innovaban igual de rápido. Gran Bretaña y Francia también hacían grandes esfuerzos para modernizar sus flotas de tanques. Solo algunas naciones entendieron desde el inicio que tener miles de tanques no bastaba para asegurar la victoria en batalla. Un gran ejemplo fue la Guerra de los 6 Días en 1967. Israel tuvo que luchar contra varias naciones árabes vecinas, como Egipto, Siria y Jordania, todas atacando al mismo tiempo, con apoyo de países como Irak. En ese momento, casi todos pensaban que Israel no tenía oportunidad, ya que estaban muy superados en número, sobre todo en tanques. Israel contaba con unos 800 tanques, frente a más de 2.500 de los países árabes, muchos T-54 y T-55 soviéticos. Eran de los mejores tanques de la época. Con tal desventaja, casi todos esperaban que Israel perdiera, pero lo que sucedió después sorprendió al mundo entero. Verás, Israel había puesto un esfuerzo increíble en entrenar a sus tripulaciones de tanques, asegurándose de que cada miembro supiera exactamente qué hacer bajo presión. A los comandantes de tanques israelíes se les enseñaba a pensar y adaptarse rápido en batalla. Su flexibilidad, más que solo seguir órdenes, fue una de sus mayores ventajas. Una batalla famosa ocurrió en el desierto del Sinaí contra Egipto. Los egipcios tenían defensas fortificadas y cientos de tanques modernos listos en emboscada. Pero los israelíes no atacaron de frente las defensas egipcias. En cambio, los comandantes de tanques israelíes flanquearon y atacaron desde direcciones inesperadas. En el Sinaí, tanques israelíes destruyeron cientos de tanques egipcios en pocos días. Lo mismo ocurrió en las batallas contra las fuerzas sirias y jordanas. En el norte, los tanques sirios tomaron las estratégicas alturas del Golán, que parecían casi imposibles de capturar para Israel. De nuevo, los tanques israelíes usaron velocidad, sorpresa y tácticas audaces para subir estas colinas por rutas inesperadas y sorprender a las unidades sirias. En solo 2 días, los sirios perdieron cientos de tanques e Israel aseguró las alturas del Golán, un terreno que sigue siendo estratégicamente crítico hasta hoy. Para cuando terminó la Guerra de los 6 Días, Israel había destruido más de 1.000 tanques árabes, mientras perdía menos de 150 de los suyos, a pesar de estar superados 3-1 en número. Esta guerra se convirtió en la primera gran prueba de que tener una cantidad masiva de tanques no siempre era suficiente. Lo que importaba mucho más era cómo se usaban esos tanques. Aunque aprendieron la lección, la Unión Soviética y la OTAN siguieron apostando por la cantidad. En los años 80, la Unión Soviética contaba con 50.000 tanques en su inventario y la OTAN tenía cifras similares. Ambos bandos habían invertido cientos de miles de millones de dólares en actualizar constantemente estos tanques. Ambos bandos crearon tanques más grandes, fuertes y sofisticados, intentando superar a los anteriores. Y esa es exactamente la razón por la que Rusia todavía tiene los miles de tanques envejecidos que tiene hoy en día. Mientras los tanques crecían y se encarecían, las armas antitanque evolucionaban igual de rápido.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la infantería usaba bazucas y Panzerfaust para emboscar tanques a corta distancia. Sin duda, estas armas eran peligrosas y usarlas exigía nervios de acero, ya que los soldados debían acercarse a los tanques enemigos. El punto de inflexión fue en los años 70, durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, Saint-Onis. Las unidades de tanques israelíes, antes imparables, de repente sufrieron grandes pérdidas. La infantería egipcia y siria, equipada con el antitanque, 3 Sagar destruía tanques israelíes desde hasta 3 kilómetros. Por primera vez, la infantería no arriesgaba sus vidas acercándose a un tanque. En cambio, podían permanecer ocultos, disparar un misil desde una distancia segura y destruir un vehículo fuertemente blindado, antes de que la tripulación del tanque siquiera se diera cuenta de que estaban siendo atacados. Después del impacto de 1973, muchos expertos creyeron que la era del tanque finalmente había terminado. Después de todo, ¿por qué algún país gastaría millones de dólares en un solo tanque si un misil barato que cuesta solo unos cuantos miles de dólares podría destruirlo fácilmente? En ese momento, algunas personas pensaron que esto realmente podría ser el fin de los tanques. Pero como ahora sabemos, los tanques no habían terminado, ni siquiera cerca. En cambio, se adaptaron una vez más. Los ejércitos rápidamente empezaron a encontrar formas de defender sus tanques contra estas amenazas avanzadas de misiles. Uno de los mayores avances vino de países occidentales, especialmente de Gran Bretaña, con algo llamado blindaje CHOFAM. A diferencia del blindaje de acero de tanques anteriores, el CHOFAM usaba capas de cerámica, acero, plásticos y otros materiales. Su función era absorber, desviar y reducir la devastadora explosión de los misiles antitanque modernos. Este avance tecnológico no significó que los misiles antitanques se volvieran inútiles, pero sí significó que los tanques ahora podían permanecer más tiempo en combate, dándoles la oportunidad de contraatacar y sobrevivir a impactos que antes los habrían destruido por completo. Por el otro lado de la rivalidad de la Guerra Fría, los soviéticos también sabían que necesitaban una forma de proteger sus tanques contra estas amenazas de misiles cada vez más mortales. En vez de crear blindaje compuesto caro como Occidente, idearon el blindaje reactivo explosivo, ERA, una solución simple y muy eficaz. El ERA es literalmente un montón de pequeños ladrillos rectangulares llenos de explosivos y sujetos al exterior de los tanques. La idea era que, al impactar un misil o cohete en el tanque, estos ladrillos explosivos estallaran hacia afuera, interrumpiendo o destruyendo la ojiva del misil, antes de que pudiera atravesar el blindaje del tanque. Pero incluso después de estas mejoras, las pérdidas de tanques seguían siendo demasiado altas. Los estrategas militares entendieron rápidamente que la tecnología por sí sola no era suficiente. Las tácticas también tenían que cambiar. Los tanques solos no podían detectar ni enfrentar a la infantería oculta con misiles antitanque. Para resolverlo, los ejércitos crearon el enfoque de armas combinadas. Así los tanques no volverían a combatir solos. Avanzarían junto a infantería, artillería y aviación, cubriendo sus debilidades. La infantería era clave para detectar misiles enemigos ocultos en edificios, árboles o trincheras, algo que los tanques no podían hacer fácilmente. El apoyo aéreo exploraba, localizaba enemigos y destruía objetivos peligrosos u ocultos para los tanques. Las unidades de artillería eran clave porque disparaban rápido a zonas donde se creía que había equipos enemigos de misiles. Antes de que pudieran disparar sus armas, tras las grandes pérdidas de tanques en 1973, fuerzas israelíes y estadounidenses elaboraron planes de batalla con unidades de artillería, preseleccionando posibles ubicaciones de equipos enemigos de misiles. Cuando la infantería enemiga se asomaba para disparar, la artillería caía de inmediato sobre ellos, obligándolos a cubrirse y evitando ataques precisos con misiles. Con esa coordinación, los tanques fueron más resistentes y efectivos en batalla. Por eso, en los años 80 y 90, los tanques recuperaron gran parte de su prestigio. Conflictos como la Guerra del Líbano de 1982 y la Guerra del Golfo de 1991 mostraron que los tanques modernos dominan si se emplean con tácticas de armas combinadas. En la Guerra del Golfo, los tanques M1 Abrams de Estados Unidos y aliados combatieron cientos de tanques iraquíes, en su mayoría modelos soviéticos obsoletos de los 70. Gracias a la tecnología superior, mejor blindaje, sistemas avanzados de control de tiro y tácticas cuidadosamente planificadas, las fuerzas lideradas por Estados Unidos destruyeron cientos de tanques enemigos mientras apenas perdieron alguno propio. Ahora, en el siglo XXI, los tanques se enfrentan a un tipo de amenaza completamente nuevo: pequeños y ágiles drones y armas inteligentes ultramodernas. La guerra en curso en Ucrania es un claro ejemplo de cómo la tecnología moderna puede destruir incluso los tanques más avanzados y sofisticados. El misil Javelin estadounidense ha sido especialmente devastador contra blindados rusos.
el misil Javelin es letal por su exclusivo ataque desde arriba. Esto significa que, después de ser lanzado, el misil asciende inmediatamente y luego se lanza en picada hacia el punto más débil del tanque, su techo. Los techos de los tanques normalmente tienen un blindaje mucho más delgado en comparación con el blindaje grueso y reforzado del frente o los costados. Los tanques han priorizado protegerse de amenazas frontales o traseras, por lo que sus partes superiores no tienen mucho blindaje. Los Javelin aprovechan bien esta debilidad. Además, son armas de disparar y olvidar reales. Esto implica que tras apretar el gatillo, el soldado no necesita seguir apuntando ni mantener contacto visual con el objetivo. El sistema de guía incorporado del misil toma el control automáticamente, rastreando y golpeando el tanque completamente por sí solo. Al disparar, el operador puede moverse de inmediato a un lugar más seguro. Esto dificulta que las tripulaciones de tanques identifiquen el origen del ataque y respondan o neutralicen la amenaza. Además de estos misiles inteligentes, Ucrania usó otra arma más barata y quizá más devastadora: los drones. Estos pequeños y económicos vehículos aéreo no tripulado han causado estragos en los tanques rusos, vehículos blindados, posiciones de artillería e incluso helicópteros. Durante décadas, países como Estados Unidos dependieron de drones enormes y costosos como el Predator y el Reaper. Estos drones cuestan millones de dólares y necesitan logística e infraestructura especializada para operar. Claro, funcionaban bien contra insurgentes sin defensas adecuadas, pero los expertos militares siempre cuestionaron cómo resistirían contra una nación enemiga avanzada como Rusia o China. Eso es justo lo que Ucrania acaba de demostrar. Utilizar drones tan caros no es realista en una guerra larga e intensa, especialmente contra un país con gran presupuesto militar y arsenal. En cambio, Ucrania se ha mantenido usando drones comerciales pequeños y baratos, fáciles de reemplazar, difíciles de detectar por defensas rusas y precisos para golpear puntos débiles en tanques. 2 años antes de la invasión rusa a Ucrania, la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020 entre Azerbaiyán y Armenia mostró la efectividad de los drones. Azerbaiyán usó drones turcos Bayraktar TB-2 para destruir unos 120 tanques armenios y varios vehículos blindados. Ucrania contaba con solo 12 drones TB-2 al inicio de la invasión. Sin embargo, incluso con un número tan limitado, atacaron de inmediato equipos rusos de alto valor. Ucrania pronto notó que no podía depender del limitado número de Bayraktars y necesitaba algo más económico y rápido de fabricar. Entonces, los pequeños drones de hobby y los agrícolas llegaron al campo de batalla. Los soldados colocaron explosivos granada propulsada por cohete o artefacto explosivo improvisado en drones y los dirigieron a sus objetivos. Si los drones no destruían el objetivo, enviaban varios más hasta que el objetivo finalmente quedaba inutilizado o destruido. Un ejemplo temprano ocurrió un mes después de que comenzó la guerra. En marzo de 2022, un 40 millas avanzaba hacia Kiev. Un pequeño equipo ucraniano de drones, montado en cuatrimotos, realizó una serie de emboscadas nocturnas usando drones comerciales modificados para lanzar pequeñas bombas de 1,5 kilos. Al inicio, solo destruyeron 2 o 3 vehículos del frente del convoy, pero fue suficiente. El resto del convoy quedó atascado, y Ucrania destruyó sistemáticamente tantos vehículos como fue posible. Para mediados de 2022, los ucranianos reunieron más de 6,000 drones DJI Mavic por financiamiento colectivo. Al ver lo efectivos que eran estos drones, Ucrania comenzó a recibir ayuda especializada, como municiones merodeadoras estadounidenses Switchblade, drones polacos Warmate y, por supuesto, más. Missiles Javelin. Los pilotos ucranianos aprendieron su funcionamiento y adaptaron sus drones de forma similar. En vez de atacar el frente del tanque, apuntaron a sus áreas más vulnerables, como el techo de la torreta, la cubierta del motor y otras zonas con blindaje delgado en la parte superior. Incluso una pequeña explosión en estas áreas podía causar daños catastróficos si detonaba el combustible o la munición del tanque. Ante la escasez de jabalinas, Ucrania se enfocó en producir drones vista en primera persona suicidas y explosivos caseros, más económicos y fáciles de desplegar en grandes cantidades. Tácticamente, los equipos de drones ucranianos normalmente trabajaban juntos en pequeños grupos. Un dron de reconocimiento más grande volaría alto sobre el campo de batalla, buscando tanques o vehículos blindados ocultos. Tras identificar el objetivo, se enviaban varios drones suicidas vista en primera persona. Un tanque ruso, T-72 o T-90, moderno cuesta entre 3 y 5 millones de dólares. Destruir uno con un misil Javelin cuesta unos $80,000. Con estos drones caseros, solo gastas unos pocos miles de dólares como máximo. Esa es una gran ventaja para Ucrania, porque pueden permitirse perder docenas de drones y aún así salir muy beneficiados. A inicios de 2025, analistas independientes como Oryx
confirmaron visualmente más de 21.000 equipos militares rusos destruidos, dañados o capturados, incluyendo más de 4.000 tanques verificados con fotos. Recuerda, Oryx solo registra pérdidas confirmadas con imágenes o videos, así que las cifras reales seguro son mayores. Expertos estiman que las pérdidas de tanques rusos podrían llegar a 11.000, con 23.000 blindados y 30.000 sistemas de artillería, cientos de aviones y helicópteros, e incluso algunos barcos navales y un submarino se han perdido desde que comenzó la invasión en 2022. Pero ahora Rusia también se ha adaptado. Colocan jaulas de metal, tubos y estructuras de alambre sobre sus vehículos blindados. Sé que suena estúpido y tiene desventajas, pero sorprendentemente han sido muy efectivas. Eficaces contra drones ucranianos, algunos tanques rusos resistieron entre 5 y 15 ataques y aún así cumplieron sus misiones con sus tripulaciones. Esto fue un problema serio para Ucrania, así que se adaptaron una vez más, ahora desplegando minas antitanque de una manera más inteligente. En lugar de esparcir minas por todas partes, equipos de drones ucranianos colocan minas en los drones y las sueltan con precisión en el camino de tanques rusos en movimiento. Si esta estrategia funciona, como mínimo, el tanque queda inmovilizado, convirtiéndose en un blanco fácil para ataques posteriores de drones cargados con artefactos explosivos improvisados. Entonces, ¿todo esto significa que los tanques y los vehículos blindados pesados están básicamente acabados en la guerra moderna? ¿O todavía pueden desempeñar un papel importante en el campo de batalla actual? Bueno, la versión de Ucrania dice lo contrario. Como mencioné, los tanques no se crearon para combatir solos. Cuando se despliegan bien con apoyo aéreo, infantería, artillería e ingenieros, son muy útiles y efectivos. Ucrania ha estado usando estos enfoques de armas combinadas desde el primer día, demostrando que los tanques todavía pueden marcar una gran diferencia, incluso frente a drones y armas antitanque modernas. Los tanques rusos frecuentemente entraron en batalla sin apoyo adecuado. La infantería suele detectar y neutralizar equipos antitanque ucranianos antes de que sean una amenaza. Rusia carecía de suficientes soldados profesionales y sus comandantes subestimaron a Ucrania. Como resultado, las unidades ucranianas con jabalinas o incluso RPGs más antiguos podían esconderse en bosques o zonas urbanas y emboscar a los tanques a corta distancia. Aunque llevan casi 4 años de intensos combates, los enfrentamientos directos entre tanques de Rusia y Ucrania han sido muy raros. Para 2023, la mayoría de las tripulaciones de tanques experimentadas de Rusia ya habían muerto o estaban heridas. Los reemplazos, en su mayoría jóvenes, reclutas con poco entrenamiento, fueron asignados rápidamente a tanques antiguos que apenas sabían usar. La falta de entrenamiento hizo que los tanques rusos reaccionaran peor a emboscadas, se coordinaran menos con la infantería y fueran más propensos a situaciones mortales por error. Por eso hemos visto muchos tanques rusos abandonados intactos en el campo de batalla. Las tripulaciones entraban en pánico y huían cuando los vehículos se quedaban sin combustible, se descomponían o atascaban en el lodo. Pero esta guerra también podría desencadenar el próximo gran paso en la evolución de los tanques. Históricamente, cada vez que los tanques se han enfrentado a una nueva amenaza, se han adaptado y se han vuelto más fuertes. A pesar de la pérdida de vehículos, se argumenta que los tanques seguirán siendo clave en futuros campos de batalla. Ucrania aún considera necesarios los tanques. Quiero decir, ¿por qué más presionarían tanto para conseguir tanques occidentales avanzados como el Leopard 2 de Alemania, el Challenger 2 de Gran Bretaña y el M1 Abrams de Estados Unidos? Los comandantes ucranianos valoran los tanques por las mismas razones que desde la Segunda Guerra Mundial. Los tanques te dan poder de fuego, protección y movilidad para romper líneas enemigas y mantener el terreno, incluso ante gran resistencia. Las unidades de tanques bien coordinadas pueden atravesar directamente las trincheras enemigas, brindar apoyo de fuego directo a la infantería que avanza y sobrevivir a impactos que eliminarían por completo a vehículos más ligeros. Por ejemplo, cuando Ucrania lanzó defensas a mediados de 2023, especialmente en áreas como Zaporizhia, combinaron cuidadosamente tanques con vehículos de combate de infantería para romper las defensas rusas. Por supuesto, los tanques ucranianos se enfrentaron a los mismos peligros que habían devastado a los blindados rusos, como los campos minados y los misiles antitanque. Y sí, Ucrania perdió algunos de sus nuevos Leopard y Bradley, pero estas pérdidas nunca llegaron a acercarse a la escala que experimentó Rusia. La gran diferencia fue que Ucrania se adaptó rápidamente y ajustó sus tácticas para enfrentar estas amenazas, algo que Rusia no logró hacer repetidamente. Para ser justos, hemos visto buenas soluciones propuestas por las tropas rusas en el frente. El liderazgo militar de Rusia es tan defectuoso y su mando tan corrupto que las tácticas innovadoras rara vez superan la burocracia para aplicarse bien.
Dicho todo esto, la guerra en Ucrania definitivamente le ha enseñado a los ejércitos de todo el mundo algunas lecciones difíciles sobre lo vulnerables que pueden ser realmente los tanques. Que los tanques sean esenciales no los hace invencibles ni imparables. El uso generalizado de drones y armas de precisión significa que los tanques necesitan nuevas estrategias defensivas y tecnología para seguir siendo relevantes. Sí, los tanques siguen siendo importantes, pero no como los usa Rusia. Tanto Ucrania como los países de la OTAN han estado observando de cerca y ya están integrando estas lecciones del campo de batalla para hacer que sus tanques sean mucho más difíciles de destruir en el futuro. Cuando Rusia perdió una gran parte de su blindaje, intentó reemplazar el acero con cuerpos humanos. Empujaron oleadas de infantería hacia adelante sin suficiente apoyo ni protección, lo que llevó a bajas asombrosas. Esta táctica es la razón de más de 1 millón de bajas en Rusia. Ahora también les falta personal. La única esperanza de Rusia podría ser que sus fábricas logren construir tanques más rápido de lo que Ucrania puede destruirlos, especialmente porque sus reservas antiguas ya están completamente agotadas. Pero, por lo eficaz y creativa que Ucrania sigue innovando, parece muy poco probable que estos tanques rusos recién construidos sobrevivan mucho tiempo una vez que sean enviados al frente. No, al menos hasta que Rusia cambie sus tácticas. Gracias por vernos.